Mateo 4, versículo 3 y 4. Lo vamos a leer todos juntos, a una sola voz, al cabo que son solo 2 versículos. ¿Ya lo tienen ubicado? Vamos a esperar unos segundillos. Creo que ya, ¿verdad? Creo que ya lo tienen por ahí. Muy bien, dice Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y poner en manos del Señor este tiempo, no solo porque necesitamos del Señor no solo para que se exponga, sino que también para que se reciba esta palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Señor, te bendecimos, Señor, te alabamos, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que tomes control de este tiempo. Señor, toma control de esta predicación, toma control, Señor, de lo que se va a decir, que sea genuinamente, Señor, tu palabra, Señor, y toma control de todos nuestros corazones, Señor, de todas nuestras mentes, de tal manera que encontremos, Señor, siempre en todos nosotros la disposición, Señor, de recibir, Señor, de sembrar, Señor, esta palabra para que rinda fruto, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, porque tú deseas higueras, Señor, que den fruto, Señor, no deseas higueras, Señor, que estén sin fruto o que estén secas, deseas que demos fruto. Y Padre, en este momento, Señor, ponemos delante de ti este tiempo, Señor, confiando en que tu Santo Espíritu, Señor, nos va a enseñar todo lo necesario. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien. Muy bien, fíjense que creo que de este mensaje ya he tomado algunas cosas y creo que en otros mensajes los he mencionado, aunque creo que no había dedicado exclusivamente un mensaje para este tema. Y bueno, como introducción, sabemos la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad consumista. Consumimos todo, consumimos cosas que vemos, que escuchamos, que comemos. La palabra consumismo en sí misma se define como el sobreconsumo de recursos naturales, productos, bienes o servicios más allá de las necesidades de una persona. Esa es la definición secular, la definición humana, ¿verdad?, de consumismo. Hay un aspecto del consumismo en que a veces la cantidad de las cosas que consumimos no coincide con la calidad de lo que consumimos. O sea, no es lo mismo. En cantidad podemos ingerir una gran cantidad de cosas, pero en calidad nos quedamos muy desnutridos. Y esto lo vemos desde el ámbito físico, ¿verdad? Un niño que tiene sobrepeso, pues obviamente ha comido gran cantidad de hamburguesas, pizzas, enchiladas y todas estas cosas, pero no necesariamente por la cantidad que ha ingerido significa que está muy bien nutrido. Entonces, así pasa también con otros aspectos de nuestro ser. Entonces, podemos trazar un paralelismo entre este consumismo en el lado físico y lo que consumimos en el aspecto espiritual, en el aspecto de nuestra alma, porque consumimos cosas que alimentan nuestra alma, ¿sí? ¿Qué es lo que acaba de decir ahorita Jesús en el pasaje? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El ser humano está hecho para que se alimente de la palabra de Dios. Entonces nuestra alma, nuestro ser espiritual, debe ser alimentado adecuadamente. Es un error pensar en la alimentación solamente en función de trabajar y conseguir dinero para comprar comida. La gran mayoría de las familias están inmersas en esa ideología, con ese error.
¿sí? El error es, trabajo, me mato trabajando, consigo de comer, alimento a mi familia. Y ese es el esquema en el que la gran mayoría de las personas se mueve. Solamente consideran un solo aspecto de la alimentación. La frase que acabamos de hablar, no solo de pan vivirá el hombre, nos dice implícitamente que hay algo más que el alimento físico del cual el hombre se alimenta. Y eso es, como ya dijimos, toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué tanta calidad posee el alimento para tu alma? ¿Qué tan buena es tu nutrición espiritual? ¿Estás o te consideras que estás bien alimentado de toda palabra que sale de la boca de Dios? Pablo dice en Gálatas 5:16, vamos a verlo, es el segundo mensaje. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 5:16? Algo muy sencillito. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que preocuparnos por andar en el Espíritu. Hay medios para andar en el Espíritu. El Señor nos ha dotado de sentidos por los cuales nosotros adquirimos la conexión con el mundo exterior de la realidad, y esos sentidos alimentan nuestro espíritu, nuestra alma. Vamos a hablar aquí de dos medios que nos sirven como para propósito de alimento de nuestra alma. El primero, la vista. Creo que ya he hablado, les comentaba al principio, ya he hablado algunas cosas, pero creo que no completamente. La vista es un medio de alimento de nuestra alma. ¿Para qué usas tus ojos? ¿En qué decidimos poner nuestros ojos? Es un gran don de Dios. Es una creación de Dios extraordinaria, la vista. Pero, ¿en dónde vas a poner tus ojos? ¿Qué desean ver tus ojos? Entonces vamos a ver tres casos que nos hablan, que nos advierten sobre el uso no adecuado de nuestros ojos. Porque tenemos que darle un uso adecuado a lo que vemos. No podemos ver cualquier cosa sin que luego nuestra alma no esté bien alimentada. Vamos por favor a Génesis 3, versículo 6. Vamos a ver un primer ejemplo. Génesis 3, versículo 6. Dice así: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Cuál es el origen de este punto? Vio, ¿sí? Vio la mujer, ¿sí? Recordemos el ciclo del pecado de la predicación pasada. Vi, codicié, tomé, escondí. ¿Sí? Vio la mujer el fruto, le pareció codiciable. Se dejó guiar por su vista y la tentación de Satanás que puso en su corazón, de tal manera que sus ojos fueron usados de forma equivocada. Sus ojos fueron usados contrariamente a la voluntad de Dios. Dios no quiere que nuestros sentidos sean usados contra su voluntad. Ahí tenemos un ejemplo. Segundo ejemplo, la esposa de Lot. Génesis 19, ahí adelantito, no hay que ir muy lejos. Génesis 19.
versículo 17 y luego el versículo 26. O sea, no del 17 al 26, 17 y luego nos brincamos al 26. 19, 17 dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida. Recordemos el contexto. La esposa de Lot iban a salir de Sodoma, Sodoma iba a ser destruida, llegaron unos ángeles, les advirtieron, la ciudad va a ser destruida, salgan, etc. Entonces, cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, los ángeles, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Nos brincamos al versículo 26, ahí mismo. ¿Y qué dice? Entonces la mujer de Lot, ¿qué pasó? Miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Codició el pecado, miró hacia aquello que codiciaba su corazón, y haber puesto sus ojos en lo que Dios no quería, le costó a esta mujer convertirse, dice la palabra, en estatua de sal. Fracasó en obedecer a Dios y abandonar el pecado. Volvemos otra vez, ¿cómo usamos nuestra vista? El tercer ejemplo, ahí mismo en Génesis, no hay que ir muy lejos, Génesis 39. Versículo 7. Ahora el caso de José. Recordemos José, que es vendido por sus hermanos y luego va a dar a casa de Potifar, que era un siervo del faraón egipcio. Potifar lo tiene en cierto nivel de confianza, pero Potifar tiene una esposa muy pintoresca. Dice Génesis 39, versículo 7. Y aconteció después de esto que la mujer de su amo, ¿qué dice? Puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Así. Esta mujer decidió conscientemente usar sus ojos para codiciar el mal y a provocarle un mal a un hombre que se estaba cuidando de obedecer a Dios en santidad. La vista, podemos saber por estos pasajes, es un medio de consumo para alimentar nuestro ser espiritual. Lamentablemente, un gran número de inmoralidad, pornografía de todo tipo, homosexualismo, perversiones de todo tipo, violencia, muerte, asesinato, homicidios, están disponibles ni siquiera fuera de nuestra casa, sino en nuestra misma recámara por medio de la tecnología. Lamentablemente las cosas han derivado así. Cualquier persona que no alimente bien a su alma puede alimentarla de cualquier otra cosa por medio de estos dispositivos. Está prohibido por la ley de Dios contemplar estas cosas que mencioné hace un momento. Alimentar el alma con todas estas aberraciones produce muerte espiritual, produce trastornos mentales, produce un sinfín de problemas. Hay otro tipo de consumo visual que no está necesariamente prohibido, pero que no edifica. Dice el apóstol Pablo, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es permitido, pero no todo edifica. Hay cosas que no edifican, que no construyen, que contaminan, aunque no sean necesariamente prohibidas. Vamos a darle un repaso. Programas de televisión basura, en base a burla, prejuicio, ignorancia y chisme. Por ahí me puse a ver así la lista, así en la producción, a ver qué
programas me encontraba. Es Show de Chavana, Chismorreo con Fabiruchis, Ventaneando con Pati Chapoy, Cuéntamelo Ya con Origel, creo. Contenido basura, contenido que no edifica, contenido que si bien, digamos, no es prohibido, pero habría que pensar cuánto tiempo nuestros ojos dedican a ver ese tipo de cosas, en comparación con el tiempo que nuestros ojos dedican a leer la palabra de Dios. Otras cosas, noticieros que no son tan adecuados. Noticieros cuyo contenido estimulan más el deseo carnal. Noticieros que ponen a muchachas para dar el clima, ¿verdad? Que parecen, pues otra cosa, ¿verdad? Sí. Entonces, por ejemplo, el telediario con María Julia. Pues cuidado, ¿verdad? No todo lo que se menciona ahí vale la pena. Me acuerdo también un noticiero, no sé si todavía exista, era el Primer Impacto de Univisión, no sé si todavía exista, y que pasaban muchas noticias sensacionalistas, así de que los ovnis, del chupacabras, ¿verdad? Que existe el chupacabras, ¿verdad? Y te pasaban la noticia, ¿verdad? Y cómo podría ser el chupacabras y el dibujito así, ¡ay! Y te quedabas, ¿verdad? Sí. Y esperabas todo eso, ¿no? Eso sin contar novelas, ¿verdad? Que ya realmente parecen una película bastante, pues, inmoral, ya no es como antes. Y eso que tampoco antes eran el gran contenido. Y luego nuestro contenido para consumir visualmente se complica con la aparición de las redes sociales. El Facebook, ¿verdad? Donde consumimos una serie de miles de fotografías, de muchos casos de esas fotografías, vidas falsas, con presunción de riqueza, popularidad falsa, autoestima basada en likes, y entonces te metes a ese mundo. El TikTok, otra red social completamente popular hoy en día, personas que pueden pasar horas viendo videos y dándole vuelta. Y hasta hace poquito me enteré que en TikTok a cierta hora te empiezan a pasar videos de granos exprimidos. O sea, háganme el favor, o sea, videos de granos exprimidos en TikTok. ¿Sí? Entonces, las personas, los jóvenes sobre todo, horas haciendo nada, pensando en nada, viendo granos exprimidos, o viendo que alguien se cae, ¿verdad? O viendo que a alguien le pone una tranquiza a otro pobre diablo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Entonces el consumo no corresponde con el alimento que debe tener por medio de nuestros ojos nuestra alma. El Instagram, pues bueno, es otro ejemplo, ¿verdad? Y bueno, podemos mencionar muchos, pero bueno, con esos dos está bien. Entonces, tiempo perdido en muchos casos. Si juntamos todas estas horas en las que vemos televisión, en las que vemos noticieros, las horas que estamos en Facebook, las horas que estamos en TikTok, ¿verdad? Y hacemos la cuenta, vamos a ver que es completamente desproporcionado comparado con el tiempo que nos pasamos leyendo o estudiando o escudriñando o orando la palabra de Dios. ¿En qué momento nuestro espíritu, nuestra alma va a recibir el alimento que sale de toda palabra de Dios? Pero luego, ay, no leo, es que me da sueño. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, pues hay que echarle ganas, ¿verdad? O sea, sí. La leo cuando tengo insomnio y tengo ganas de dormir, ¿verdad? Sí. Y ahí está. Y mientras, ¿verdad? Pues ahí está la biblita, ¿verdad? Esperando
ser ojeada. Entonces, bueno, pensemos en ese aspecto. Otro medio que nos sirve para alimentar nuestro ser espiritual es el oído, lo que oímos. Jesús dijo constantemente, y una vez que lo dijo está en Mateo 11:15, no es para que lo busquen, dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga. Constantemente Jesús decía eso, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? O sea, pon atención a lo que estás escuchando. El veneno más mortal para nuestra alma comienza cuando decidimos poner nuestros oídos a aquellas cosas que violan constantemente las Escrituras, porque también por medio del oír alimentamos de chatarra nuestro espíritu. Vayamos a Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 1. Vean un ejemplo clásico de una mala conversación, una nociva conversación. Dice, pero la serpiente era astuta. Estamos hablando del diablo, ¿verdad? Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, dijo, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y ahí empezó una conversación. Si luego después ven ahí los versículos más adelante, la mujer responde y se hace ahí una especie de debate donde el diablo está intentando desprestigiar, descalificar lo que Dios le había dicho a Eva. ¿Sí? Entonces nosotros nos podemos también poner a escuchar cosas que no conviene escuchar. No, es que Dios es machista. ¿Ya? Está ahorita de moda. No, es que Dios está en contra de los homosexuales. La religión oprime a los homosexuales. Es otro ejemplo. ¿Sí? O yo puedo llevar mi religión como yo quiera, en mi propia casa. O para mí yo creo que Dios es pues todo lo bueno que hay en el mundo. Si yo te saludo y te doy un abrazo, ese es Dios. Palabras que aparentemente son bonitas, pero que no esconden nada útil de acuerdo a la palabra de Dios. Una conversación, por ejemplo, como este ejemplo de Génesis 3:1, es una conversación que no solo estaba cargada de odio y rebelión, sino que fue suficiente para poner al ser humano, al hombre creado por Dios, en contra de su creador. Malas conversaciones son suficientes para poner a la gente en contra de su creador. El oído puesto para un mal uso nos lleva a la mala alimentación de nuestro espíritu. Esto explica el por qué es tan importante saber con quiénes nos juntamos cada día y de qué manera alimentamos nuestro corazón. Y no estoy diciendo que seamos aislados y que a todo el mundo les hagamos el feo, ¿verdad? No, pero ¿sí? Debemos tener cuidado de que ciertas personas que no quieren aceptar la verdad de Dios, hablan en contra de Dios, te quieren arrastrar hacia el pecado, entonces esas personas conviene que mejor te apartes de ellas. Dice 1 Corintios 15:33, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. A ver, lo voy a... Porque sí está ahí, ¿verdad? Sí. 1 Corintios 15:33. No erréis, sí,
¿sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En otras versiones bíblicas dice las malas compañías, ¿sí? Que finalmente esas malas compañías hablan cosas que no son convenientes estar escuchando. Entonces, bueno, así le podemos dar un uso inadecuado a nuestra vista y a nuestro oído. Y no es que, y bueno, como decíamos, no es que todo sea malo, pero por ejemplo, hablando de redes sociales y muchas cosas de los medios de comunicación, su uso es predominantemente inadecuado en esta sociedad en la que estamos. Hay cosas positivas, pero muchísimas cosas, otras cosas no. Muy bien, entonces, continuando con el uso de nuestro oído, vamos a ver algunos ejemplos. Si constantemente nos juntamos con personas que solamente están hablando de sexo, tarde o temprano terminaremos imitando las prácticas de esas personas con quienes nos juntamos. Simple. Hay gente que dice, no, es que una escena de una pareja homosexual en una caricatura destinada para los niños ni la van a pelar, para los niños no va a hacer nada, no, es uno el escandaloso, ¿verdad? Falso. Toda cosa que recibe el oído y la vista entra a nuestro ser y va formando toda nuestra personalidad y nuestro ser. Entonces, si nos juntamos con personas que solamente están hablando de cosas que no son de Dios, vamos a terminar justificándolas y lo peor aún, uniéndonos a ellas. Si nos juntamos con personas que solamente hablan de alcohol, de moda, que no estudian, que son rebeldes, que hablan falsedad, son orgullosas y son arrogantes, tarde o temprano vamos a terminar adoptando una muy buena cantidad de lo que estas personas son o están hablando. Si estamos escuchando por redes sociales o por cualquier otro medio canciones como las que pasan hoy en día de un contenido tan perverso que parece que, la verdad no sé con qué compararlo, pero ya saben ustedes, la letra de las ciertas músicas que hay hoy en día no hablan nada positivo y nada edificante, ¿sí? Pero lo que se dice, nada. O sea, no se puede decir, esto está bonito, pero es lo otro. No, nada. Lamentablemente, eso no va a edificar a nuestro espíritu. Eso no va a edificar nuestra alma. Se me ocurrió hacer un paralelismo entre lo que sucede cuando uno se alimenta de forma excesiva con comida chatarra a cuando una persona también consume excesivamente material visual o auditivo que daña al alma o al espíritu. Y puse así en internet problemas que causa la comida chatarra. Así, o sea, toda la listota de todo tipo de institutos y ahí estaba. Y bueno, solamente tomé unos pequeños datos. La comida chatarra, su consumo continuo, provoca problemas psicológicos. Provoca déficit de atención, provoca ansiedad, provoca individualismo, provoca falta de comunicación, provoca baja tolerancia a la frustración, también provoca envejecimiento prematuro, falta de oxigenación en la piel y otros problemas. Provoca adicción, esto no lo tenía tan claro, pero la comida chatarra termina, bueno, al menos en las fuentes que leí, termina siendo en un punto tan adictiva como una droga, porque estimula los órganos placenteros del cerebro, de tal manera que te
tiene siempre en el ciclo, quiero más porque quiero sentir el placer de estar consumiendo, ¿verdad? El sabor, los saborizantes y todo lo que se dice que hay en la comida chatarra, quiero estarlos constantemente probando. Entonces causa adicción, comportamientos compulsivos y efectos en el cerebro semejantes al consumo de drogas. Causa además enfermedades coronarias, problemas del corazón y las arterias, y bueno, ya saben esta historia triste, ¿verdad? Tantas personas que pues están en ese problema. Causan también, dentro de los problemas psicológicos, tristeza. Las personas con un alto consumo de comida chatarra tienen un 51% más probabilidades de desarrollar depresión y otros trastornos mentales. Entonces, imagina lo que causa a nuestra alma la información basura, el consumo basura visual y auditivo que nosotros introducimos en nuestro ser cuando dedicamos tiempo excesivo a todas estas cosas que mencioné hace un momento. ¿Sí? Alguien puede decir, no, pero es que al alma y al espíritu no le pasa nada porque son inmortales. Pues sí, pero ¿a quién te vas a parecer más? ¿A Cristo, alimentándote de toda palabra que sale de la boca de Dios? ¿O al diablo, alimentándote de la basura que te ofrece la tele, las redes sociales, TikTok, Facebook, María Julia, Fabiruchis y Chavana? ¿Sí? O sea, contrastemos, ¿sí?, esa diferencia, ¿sí?, del alimento que Dios ha diseñado para el hombre espiritual y del alimento que el hombre proporciona para un entretenimiento vano y pérdida de tiempo del ser humano, y donde se le va la vida gastando horas y horas en nada. Entonces, para ir concluyendo, no solo de pan vive el hombre, dice el versículo. Entonces llena tu alma de la palabra de Dios. Lo que nos hace falta es palabra de Dios. Pega la palabra de Dios ahí en tu pared, en tu refri. Lee la palabra de Dios. Aunque tengas sueño, léela. Ponte a ver, dale un buen uso ahí en la red social. Busca una reflexión, busca una predicación. Algo que sea positivo, edificante, que alimente tu espíritu. Dice, la fe es por el oír. Romanos 10:17 dice, la fe es por el oír. Necesitamos, y el oír por la palabra de Dios, necesitamos cultivarnos de lo que es importante. También Cristo dijo en Mateo 6:23, si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. La lámpara del cuerpo es el ojo. Eso lo dijo nuestro Señor. Entonces, cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. Nuestra alma, y dentro de ella la mente, ¿verdad?, es un libro abierto que está dispuesto a recibir todo lo que le pongas enfrente. Ponle cosas que sean alimento sano. Todo lo que le pongas enfrente lo va a captar y va a tener un efecto específico en el desarrollo de tu personalidad y en tu comportamiento. Y esto estoy hablando de adultos, cuanto más en los niños. Aunque unos por ahí digan, no, las niñas viven su vida y son felices y no sé. No, los niños tienen el cerebro todavía inmaduro y todo lo que les pongas enfrente lo van a procesar. Esa es la realidad. Por eso estamos como estamos, por eso la sociedad está como está, por eso la sociedad tiene estos problemas. Porque los padres, para empezar, no se alimentan con el alimento que deben de alimentarse y por lo tanto al niño le dan lo que ellos consumen. Y por lo tanto una generación produce una generación peor y la generación peor produce otra generación peor. Y así sucesivamente, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si nadie se ha edificado en la palabra de Dios, no puede edificar
a la siguiente generación. Esa es una realidad tan simple, ¿sí? Y que encierra realmente la problemática de nuestras familias y de toda la sociedad en la que estamos viviendo. Muy bien, pues vamos a orar para que el Señor nos exhorte continuamente a alimentarnos de la palabra, que recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, la vida también está en la palabra de Dios, la vida también está en lo que consumen nuestros ojos, en el escudriñar de la palabra, ahí también está la vida. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y ponernos en cuenta con el Señor para orar por este propósito. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje, Señor, de tu palabra, donde se nos ha exhortado a usar adecuadamente nuestros ojos y nuestros oídos, Señor, de tantos estímulos negativos, Señor, y pecaminosos que hay alrededor de este mundo. Padre Santo, guarda, Señor, nuestros oídos y nuestros ojos, Señor, en santidad, Señor. Dice tu palabra, no pondré iniquidad delante de mis ojos, Señor. Que esa sea nuestra convicción, Padre. Y Padre, guarda, Señor, a los jóvenes, guarda, Señor, a los niños, Padre, que están más vulnerables, Padre, en este aspecto. Padre, bendice, Señor, a las familias, Señor, bendice, Señor, a los abuelos, a los padres, Señor, y a todas las familias, Señor, por esta avalancha que hoy en día está perjudicando, Señor, la alimentación espiritual, Señor, de todos los hijos de Dios. Padre Santo, Señor, te pedimos por tu Santo Espíritu, que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que nos oriente, el que nos guíe, el que nos dirija, Señor, hacia dónde debemos poner, Señor, nuestros ojos, Señor, nuestros oídos. Y a tu palabra también nos exhorta, Señor, y nos da una gran cantidad de buenos ejemplos, Señor, donde podemos, Señor, estar puestos nuestros ojos, Señor. En la palabra se nos va a enseñar lo que debemos hacer, pero también en la palabra se nos va a enseñar lo que no debemos hacer, Señor. Es el perfecto camino, es la guía perfecta, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, que tenemos, Señor, la ventaja y la bendición de tener tu palabra en nosotros, Señor, en nuestras vidas. Señor Jesús, Señor, ayúdanos, Señor, en estas circunstancias, Señor. Tú sabes, Señor, las circunstancias que enfrentamos cada uno de nosotros, Señor. Las luchas, Señor, que tenemos cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a santificar nuestros sentidos, Señor, de tal manera que no consumamos, Señor, cosas que a ti no te agradan, Señor. O no pasemos horas, Señor, inmensas en cosas que no edifican, Señor, sino llévanos, Señor, a la edificación del Espíritu, Señor. Padre Santo, Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Una vez más te agradecemos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.